¿Cómo están, hermanos y amigos? Gracias por conectarse nuevamente. Gracias por compartir esta lectura con sus contactos, con sus amigos, sus familiares, sus compañeros de trabajo y con aquellas personas que usted cree que puede ser de bendición, porque yo creo que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. También hemos de agradecer que usted se suscribe a nuestros canales, que le da un like, le da a aceptar, porque de esta manera también podemos enviarle oportunamente nuestros recursos que el Señor nos permite compartir. Gracias también por sus oraciones por este ministerio. Que Dios le bendiga a la hora que nos esté escuchando, nos esté mirando, a la hora que se encuentre usted dispuesto para leer con nosotros la palabra de Dios. Que Dios le bendiga. Y también, como le decimos siempre, no sé en qué lugar se encuentre, probablemente esté en su casa, en su hogar, en su trabajo, en su oficina, en su auto, donde quiera que se encuentre, estoy seguro de una cosa, que la palabra de Dios llegará a su corazón. Así que le invito para que lea con nosotros, nos escuche y dejemos que la palabra de Dios nos hable. Hoy vamos a continuar el capítulo número 9, del versículo 9 al 13. Y vamos a hablar acerca del llamamiento de Mateo. Así que leamos la palabra de Dios. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: «Sígueme». Y se levantó y le siguió. Aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: «¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores?». Al oír esto, Jesús les dijo: «Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento». Amén. Hagamos unas breves consideraciones de estos versículos. Primeramente, recordemos que en el capítulo anterior, en el capítulo 8, verso 19, leímos de un maestro de la ley que se ofreció voluntariamente a seguir a Jesús. Pero el Señor lo disuadió. No le permitió ni lo convenció que le siguiera. Después también vamos a recordar a otro hombre que ya era discípulo y que le pidió que lo esperara para enterrar a su padre antes de ir con él. Y la respuesta de Jesús, también recordemos, que le hizo entender que no era posible de esa manera, que tenía que tomar una decisión inmediata. Estos dos ejemplos nos muestran ahora un contraste en esta lectura que hemos hecho en el llamamiento de Mateo, porque ahora notamos que es Jesús quien toma la iniciativa. Queridos hermanos, aquí es importantísimo notar que cuando Dios llama, Él toma la iniciativa. De manera que podríamos decir que Dios llama y no nos llamamos nosotros. No somos nosotros los que nos llamamos al ministerio. Dios nos llama y nosotros tenemos que responder al llamamiento. Pero en este terreno es tan importante ver cómo Jesús, a dos personas que se ofrecieron voluntariamente, el Señor, como lo dije, los disuadió de ese propósito. Pero aquí es el que toma la iniciativa, el que dice sígueme, es Jesús. Es importante que nosotros podamos comprender si es el Señor quien nos llamó, si es el Señor quien habló a nuestro corazón y nos dio esa orden de seguirle y de servirle. Y lo importante es cómo hemos respondido a ese llamado, cómo hemos dado ese paso. No nos podemos llamar nosotros mismos. Si alguien se llama a sí mismo, entonces debemos pensarlo muy bien. Aquí debemos estar dispuestos a lo que el Señor nos llame y cuando el Señor nos llame.
Por eso esta lectura vemos que el Señor Jesús toma la iniciativa y Él recluta a Mateo como su discípulo. Y Mateo, veamos la decisión, se levanta enseguida. ¿Qué diferencia con el otro joven que permitió un tiempo, que le pedía un tiempo al Señor Jesús? ¿Qué diferencia el otro que quería seguir a Jesús solamente porque veía que Jesús en ese momento gozaba de una gran aceptación entre la gente? Ninguna de esas cosas nos tiene que mover al ministerio. Lo que nos debe mover al ministerio es que el Señor nos llamó y Él nos dio una orden. Así que lo que nos toca es responder inmediatamente. Mateo no pidió tiempo. Mateo no esperó. Dice que enseguida se levantó y siguió a Jesús. Queridos hermanos y amigos, también es importante decir que el Señor Jesús trató a cada uno de esos hombres de manera diferente. Los trató como individuos. El llamamiento es personal, como la salvación. El llamamiento, el ministerio, lo da el Señor. ¿Por qué lo hacía el Señor de manera diferente? Bueno, porque el Señor sabe lo que hay en el corazón y en la mente de cada uno. Así que Él procedió de acuerdo con eso, teniendo en cuenta el mejor provecho para ellos y desde luego el bienestar para su reino. Pero volviendo nuevamente a este momento tan especial, el llamamiento de Mateo, vamos a recordar que el Señor Jesús apenas acababa de sanar al paralítico. Entonces procedió a llamar a Mateo de su puesto de cobrador de impuestos. Esto es importante resaltarlo. Tenía un puesto importante. Mateo parecía el candidato menos probable para convertirse en discípulo de Jesús. Nunca se nos olvide esto, que para nosotros ese candidato o esa persona no cumple los requisitos a nuestros ojos. Y no es la primera vez que eso sucede. Le pasó al profeta Samuel y sigue aconteciendo. Pero Dios mira el corazón. Dios no está mirando el presente, está mirando lo que va a suceder en años venideros. Por eso, para muchos, Mateo estaba reprobado. Mateo no tenía las cartas, no tenía las medidas para ser un discípulo de Jesús. Pues sobra razones para decir que un cobrador de impuestos era una persona no aceptable ante los ojos de los ciudadanos judíos, porque trabajaba para el gobierno romano. Recordemos que los cobradores de impuestos tenían un contrato con las autoridades romanas para cobrar los impuestos en una región determinada. Y en ese contrato acordaban enviarles una cantidad fija a los romanos. Y lo que pudieran recoger aparte de esa cantidad, la dejaban para ellos. De manera que para que les conviniese este trabajo tenían que cobrar cantidades excesivas y aún crueles. Este era Mateo. ¿Qué le parece? ¿Usted lo hubiera llamado? ¿Usted lo hubiera puesto como discípulo? ¿Qué le parece? Hagámonos esa pregunta. Usted y yo no lo hubiéramos hecho. Pero Dios conoce el corazón de cada hombre, de cada mujer. Volviendo un poquito para que se dé cuenta del perfil que tenía Mateo, los cobradores de impuestos tenían reputación de deshonestos. Recogían cantidades exageradas y así se enriquecían, como también recordemos Zaqueo. Dios cambia al hombre y vamos a ver recurrentemente en los evangelios cómo Jesús reclutaba a estas personas despreciables y justamente no aptas según nuestra medida o nuestra exigencia humana. Así que no es de extrañar que sus paisanos los consideraban como los pecadores más viles. ¿Cuántas veces nos consideramos más santos que otros? Aquí nos da una enseñanza el Señor. Por otra parte, también recordemos que los cobradores de impuestos estaban excluidos de la sinagoga. No podían entrar a una sinagoga. Y tenían prohibido mantener algún contacto religioso o social con los judíos. En pocas palabras,
eran expulsados en todos los sentidos sociales, religiosos y familiares, porque simplemente habían traicionado a su pueblo y estaban sirviendo al gobierno opresor. Por eso repetimos, Mateo no era un candidato para ser discípulo del Señor. Viene a nuestra mente el caso también de Saulo, otro caso muy parecido, Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, que había tomado el liderazgo en la sangrienta persecución a los cristianos antes de que Jesús lo llamara y lo transformara en el gran apóstol Pablo. Pero volviendo a nuestra lectura, cuando Jesús vio a Mateo, solo le dijo, sígueme. E inmediatamente, levantándose, lo siguió. No le pone condiciones. Cuando Dios nos llama, prácticamente debemos firmar ese contrato en blanco y decir, acepto. Así hizo Mateo. Le siguió, dejó sus negocios, dejó su estilo de vida. Estaba dispuesto a perder su vida para salvarla, como Jesús dijo, que el que quería perder su vida, o el que perdiera su vida por causa de él, la ganaría. Así que Mateo está dispuesto a perder su vida para salvarla. Ahora notemos que cuando Jesús le dice, sígueme, no fue una orden imperiosa, no fue una orden arbitraria, aun cuando Jesús tiene todo el derecho de hacerlo. Fue una invitación de gracia, una invitación de la gracia sublime de Jesús. Y Mateo con gusto lo aceptó. Es como la salvación, el Señor nos ofrece la salvación con autoridad, con poder, pero con esa gracia, y depende de nosotros si la aceptamos o no. Así que vemos que Mateo se levanta. Él no se hubiera esperado recibir esta invitación tan personal, de esta naturaleza. Por lo tanto, no pierde tiempo para pensarlo, ni para ir a poner en orden sus asuntos personales. Se levantó y siguió a Jesús sin dudar. Hermano, hermana, ¿lo está pensando 2 veces si el Señor le está llamando a servirle? ¿En qué le está llamando el Señor a servirle? No en lo que usted quiera. Porque cuando uno sirve a Dios en lo que uno quiere, uno se está llamando a ese lugar. De manera que debemos saber a dónde nos está llamando el Señor. Y a donde Él nos llama, ahí debemos estar. Ahora, volviendo a la lectura, notamos que para celebrar la ocasión, Mateo preparó en su casa una cena en honor a Jesús y para presentarlo a sus amigos y socios. Los fariseos que vieron esto, ya sabe usted cómo reaccionaron. Criticaron mucho a Jesús por reunirse con personas tan indeseables. No tuvieron el valor de enfrentarlo directamente, así como a menudo los fariseos modernos no tienen ese valor de enfrentar personalmente, lo hacen tras bambalinas, se valen de otras cosas. Aquí tenemos el clásico ejemplo, no tuvieron el valor de decirle a Jesús directamente, sino que se dirigieron a sus discípulos, preguntándole, ¿qué es esto que Él come y bebe con los publicanos y pecadores? Esta fue tanto una acusación como una pregunta. Aunque no se dirigieron directamente a Jesús, Él les respondió. Eso es maravilloso del Señor Jesús. Sus enemigos quedaron afrentados, quedaron avergonzados una y otra vez. El Señor hace la observación evidente de que los enfermos necesitan médico, no los que están completamente sanos. De la misma manera, los que se consideran sanos en lo espiritual no buscarán médico para su alma. Los que se consideran perfectos, santos, completos, capacitados, no necesitan, según Jesús, no necesitan, pues ya sienten que lo han ganado por su propio esfuerzo. Pero los que se creen justos ante Dios, recuerde, los que se creen justos ante Dios por sus propias obras,
no están interesados en arrepentirse de sus pecados. En cambio, los que reconocen su pecado, su incapacidad, su indignidad personal, pueden apreciar las buenas noticias del perdón por medio de la fe en Cristo Jesús. Así se sentía Mateo y estaba ansioso de compartir sus alegrías con sus amigos y socios. Recordemos que el Señor dijo por medio del profeta Oseas: porque misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Samuel también le dijo al desobediente rey Saúl: ¿acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a las palabras de Jehová? Mejor es obedecer que sacrificar. Prestar atención mejor es que la grasa de los carneros. Queridos hermanos y amigos, para terminar, agradamos a Dios obedeciendo conscientemente sus mandamientos y no haciendo nuestras propias normas, ni sintiendo vanagloria de que cumplimos los rituales establecidos por los hombres. Aún la cuidadosa obediencia externa a los mandamientos de Dios no es suficiente. Dios quiere que reconozcamos nuestro pecado y nuestra indignidad personal para buscar su misericordioso perdón mediante la obra de Jesús, y entonces, por gratitud a su misericordia, nos vamos a esforzar para obedecer sus mandamientos y para servirle con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. ¿Qué le parece si oramos y dejamos que la palabra de Dios siga ahondando en nuestro corazón? Y oremos también por las necesidades. Padre, gracias te damos por tu palabra. Ayúdanos, Señor. Gracias por tener tanta misericordia con nosotros y por nosotros. Señor, eres tú el que llamas. Eres tú el que indicas. Eres tú el que das la orden. Eres tú el que sabes todas las cosas, Señor. Ayúdanos solamente a responder con presteza y con rapidez a tu orden. Señor, ayúdanos para que no podamos nosotros calificar a nadie, que solo tú eres el que hace la obra, Señor. Solo tú eres el que hace, Señor, la misericordia de los que hoy estamos aquí. Tómanos, Señor, tómanos en tus manos y danos tu ayuda. Y te pedimos por las necesidades, por los enfermos, por los que están pasando por situaciones difíciles. Ayúdales, Padre eterno. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo y te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Amén. Hermano y hermana y amigo, que Dios le bendiga. Gracias por habernos acompañado. No se pierda la lectura de mañana, porque hay una pregunta que le hacen al Señor Jesús acerca del ayuno. Y vamos a ver qué responde Él. Aquí le esperamos con el favor de Dios en nuestra siguiente lectura bíblica matutina. La paz de Dios.